Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, oyentes. En este día damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede. Y estamos muy contentas, muy felices de poder reanudar esta clase del estudio de la palabra. Seguimos con el estudio de Romanos capítulo 13. Es un capítulo muy interesante, muy lindo, una enseñanza como para ser mejores ciudadanos. Pablo se ha preocupado en el crecimiento del creyente. Primero nos ha enseñado cómo debemos comportarnos con los hermanos, en la iglesia, con las autoridades. Ahora en este capítulo estamos hablando sobre cómo nosotros tenemos que comportarnos con las autoridades, y tenemos que aprender a ver la manera como cambiemos si estamos pensando mal, si creíamos que estábamos actuando de una manera correcta. La palabra del Señor nos está enseñando en este día cómo mejorar nuestro comportamiento. Continuamos en el versículo 3 del capítulo 13 del libro de los Romanos y vamos a leer el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí Pablo nos está dando una orientación, nos está dando una dirección y al mismo tiempo nos está dejando saber que las autoridades fueron puestas por Dios y tienen propósitos para ello. Y en este caso nos está diciendo que ha sido puesta para infundir temor para aquellos que hacen el mal. No está puesto el temor ni el terror para todos los seres humanos, sino para aquellos que hacen el mal. Ahora, Pablo dice, si tú no quieres tener temor, andar en miedo, pues haz las cosas correctas. Compórtate correctamente. Y entonces, no solamente eso, sino que cuando nosotros aprendemos a andar en orden, debemos como creyentes ser los primeros en reconocer el orden y agradar a Dios. Entonces, dice la palabra que tendremos aprobación del mismo Dios y alabanza. Porque es la verdad, amados. Cuando una persona se comporta violando las leyes, cometen errores, hacen cosas, vandalismo, ¿quién puede dar una buena alabanza de esas personas? Pues la ley les tiene que tomar, tienen que lamentablemente pagar todas las consecuencias de lo que es andar haciendo incorrectamente. No queremos entrar en diferentes tópicos porque usted y yo sabemos cómo está esta humanidad. Ahora vamos a leer el versículo 4 del capítulo 13 del libro de los Romanos. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo llama al gobierno servidor de Dios. Y en realidad, aunque los gobiernos en estos tiempos y todos los tiempos, recordemos la historia que les narré antes de comenzar este capítulo 13, de cómo habían las autoridades en el tiempo de Pablo, cómo eran los gobernantes, cómo eran los emperadores. Era algo tremendo, pero más sin embargo Pablo está enseñando de que Dios les ha puesto con un propósito, y quizás nosotros en nuestra mente digamos, pero esto es absurdo, no podemos nosotros aceptar esto, de que un gobernante que es corrupto, que es malo, Dios lo ponga. Siempre Dios permite cosas
para que su palabra se cumpla. Y el hombre está para cumplir la palabra de Dios, las profecías. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra se tiene que cumplir. Ahora, porque los gobernantes deben de cumplir las leyes en justicia. Muchas veces es difícil de comprender porque algunas cosas no suelen suceder como a nosotros nos gustaría que pase. Pero tenemos que aprender de que si Dios ha permitido que estos gobernantes estén al frente y muchas veces ni siquiera es porque Dios lo ha escogido, sino porque el hombre lo escoge y Dios lo permite. Y hay muchas cosas que no están de acuerdo como nos gustaría que fuese. Pero los que quebrantan la ley dice que son los malos. Y tienen motivo para andar huyendo de la ley. Usted sabe que una persona que ha cometido una violación de ley, cuando dice no matarás, o no robarás, o no cometerás esto, y las leyes están puestas ahí. Las personas siempre piensan y andan huyendo, aunque las leyes no le persiguen, pero es la misma conciencia de la persona que ha cometido esa violación a la ley. Y por eso es que Pablo dice, bueno, si tú estás haciendo lo correcto, no tienes por qué temer. Pero si tú estás violando las leyes, yendo en contra de las leyes, entonces teme. En otras palabras, entonces tú tienes que andar con miedo porque hiciste algo malo. Y si hiciste algo malo violando la ley, vas a tener que pagar. Recibirá el justo castigo. ¿Qué sucede cuando un conductor viola la ley de velocidad y tiene un accidente? Correctamente debe esperar su castigo, porque fue en rebeldía contra la ley de la velocidad. De esto es que nosotros estamos hablando. Es importante aprender como creyentes, tener buen testimonio, saber comportarse correctamente, entender las leyes, aunque no nos gusten los gobernadores, aunque no nos gusten quiénes son los que están al frente, hay leyes estipuladas por años que se tienen que cumplir. Y nosotros tenemos que ser los primeros en el orden en este mundo en el que estamos viviendo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El aprender a someterse a las autoridades no solo nos evitará el castigo, sino que también liberará nuestra conciencia de la influencia del pecado. Porque cuando una persona está en rebeldía contra una ley, estamos cometiendo pecado porque estamos en desobediencia. Pero si nosotros como creyentes estamos sujetos, sometiéndonos a las leyes, cumpliendo las leyes estipuladas aquí, Pablo explica que no solamente debemos de obedecer por razones de temor al castigo, sino por motivos de conciencia. En otras palabras, usted maneja un carro y ve que dice ahí que no se parquee en ningún momento. Todo el tiempo no puede parquearse ahí. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Usted obedece esa ley? ¿Por cuál motivo? ¿Por el miedo a la multa? ¿O porque su conciencia le dice obedece la ley? Eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, como creyentes nosotros, si ese SAE está puesto ahí y dice no parquee todo el tiempo,
No podemos decir, oh, no, yo no me puedo parquear aquí porque voy a tener un ticket o una multa, sino porque la ley está puesta, está escrito ahí y vamos a respetar esa ley y no lo vamos a poner porque simplemente nuestra conciencia como creyentes nos está diciendo que no está correcto que se ponga allí. Eso es aprender a someternos, a obedecer las leyes. Y hay muchas leyes más fuertes de las cuales nosotros tenemos que aprender a cumplir, no por miedo al castigo, sino por nuestra conciencia que debe de quedar bien clarita ante la presencia del Señor. Vamos a leer el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí vamos a un tema un poquito más profundo. Cuando Pablo dice que no es suficiente tengamos una buena actitud frente a la ley, que alguien le dice, oh, mira que tenemos que pagar un impuesto. Y estos son los formularios de los impuestos. Pero de momento usted le dicen, pero tú no puedes poner esto, tú no puedes poner aquí, tú no puedes hacer esto. Y de momento ve que en otra parte le dice, oh no, sí, tú sí lo puedes poner, eso, aquí eso no te van a encontrar. No debe de ser nuestra conducta que sí lo podemos hacer, aunque supuestamente el gobierno nunca lo encuentre, porque eso ya no es someterse y cumplir la ley. No se trata de una buena actitud que usted diga, no, sí, yo lleno los impuestos, pero también es de la manera como usted lo está llenando. ¿Qué clarificación hay ahí? ¿Qué transparencia hay ahí? Eso es lo que Pablo está diciendo. El pagar impuesto muchas veces se ha visto como algo injusto y denigrante desde el punto de vista humano. Pero aquí Dios nos está dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que es desde el punto de vista de Dios. Ellos están ahí con un propósito y hay que cumplirlo, porque dice que hay que dar un justo pago a quienes ejercen el oficio. Dios nos enseña que debemos dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como hijos de Dios debemos de ser los portadores de sostener y llevar a cabo tanto las leyes terrenales como también las leyes espirituales. Aunque no nos guste la forma en que se usan lo que nosotros estamos aportando. Igualmente, en lo que se refiere en las iglesias, en las congregaciones, Dios ha puesto leyes en la palabra de Dios que tenemos que ayudar, que tenemos que sostener a aquellas personas que están al frente en el ministerio, que están al frente llevando la congregación. Y quizás usted diga, bueno, esa no es mi responsabilidad. Pero la palabra de Dios nos enseña. O sea, usted no está haciendo porque usted cree, como yo le dije, una buena actitud frente a esta situación. No, es la obediencia a lo que está en la palabra del Señor. Que eso es lo importante, lo que va Dios a mirar verdaderamente, y por lo cual más adelante nos va a hablar de muchas cosas que vienen en realidad a nuestra vida espiritual. Vamos a leer el versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo,
al que impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ahora, ¿cuál es la posición que debe tener un hijo de Dios? Respetar a las autoridades. Quizás ellos no sean dignos de ocupar las posiciones que están llevando. Quizás también sean personas que nosotros digamos no se merecen nuestro respeto, pero están allí. Y como están allí, nosotros como creyentes tenemos que respetar, pagar a cada uno lo que corresponde según la ley, porque ese es el deseo de Dios. El que desobedece puede estar en contra del propósito divino. Eso tenemos que entender y aprender. De la misma manera, los siervos de Dios que nos guían espiritualmente, Pablo explica que es uno, que el que está puesto allí al frente está puesto por Dios para presidir, para ayudar, para orientar, para dirigir. Esa persona se prepara, toma su tiempo, hace todo lo que tiene que hacer para poder esa congregación llevar al frente. Y muchas veces da más tiempo a la obra de Dios que a su familia, y ve que lo que Dios ha puesto en sus manos vaya correctamente y da su tiempo. Entonces Dios aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que ayudar, que tenemos que si tenemos que pagar lo que debemos, tenemos que pagar a todos los que debéis. Y muchas veces esta palabrita como que no entendemos, porque cuántas personas muchas veces piensan que se trata solamente de dinero. Hay a veces que uno presta un libro y jamás le devuelven. O a veces en nuestros países vamos donde el vecino y le pedimos una taza de azúcar, unas 2 papas, lo que sea, y tocamos la puerta pero nosotros nunca devolvemos eso. Nosotros tenemos que aprender como creyentes a sembrar bien, a pagar lo que debemos. Con esto no le quiero decir que usted nunca se endeude, no, usted lo puede hacer, pero estése seguro de que va a pagar todo lo que usted ha hecho una deuda. Dice el tributo, o sea, todo lo que se refiere a lo que es al gobierno, al Estado, a la ciudad, toda ley debe de pagar como buen creyente. Al que honra, honra. A veces nosotros menospreciamos y no queremos reconocer que esa persona se merece una palmadita, que esa persona se merece un reconocimiento. A veces nos creemos tan espirituales que creemos que no podemos reconocer a nadie. Y no es así. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando que al que le debe respeto, al de honra, honrar a aquel que merece. Amigos, familiares, debemos de honrar. Hay a veces que porque pensamos que es nuestra familia, no importa, no. Toda cosa tiene un valor, un sacrificio, por más simple que usted vea que haya hecho esa persona, merece un reconocimiento, merece una palmada, tú lo hiciste bien, te felicito, sigue adelante. A veces palabras tan simples que nosotros pensemos tiene tanto valor en una persona que piensa que no puede hacer o que no está haciendo bien. Y aquí se trata de esto, Pablo está enseñándonos. Porque muchas veces en nuestra mente pensamos, oh no se merece. ¿Cómo nosotros podemos decir eso? Pablo está enfatizando pagar
todo lo que se debe, en dinero, en respeto, en honra. Debemos de poner en práctica esto. Y si usted está al frente de una congregación, de un grupo de alabanza o de lo que usted esté al frente, aprenda a reconocer, aprenda a valorar, por más sencilla que sean las cosas, por lo más simple que usted piensa que esa persona está haciendo. Cuando usted aprende a valorar lo que esa persona hace, también llegará el día que a usted le valoran, que a usted le reconozcan, y no se hace las cosas esperando recibirlo, pero es mucho mejor que usted que usted valore esas personas. Lo importante aquí es cumplir lo que Dios dice que se haga, obedecer sin queja. Obedecer sin estar, especialmente sin quejas, sin estar molesto por lo que está haciendo. Hágalo con amor, con paz, con bendición, con gozo. Y de eso es lo que se agrada a Dios. Leamos el versículo 8 del capítulo 13 del libro de los Romanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, amados, hemos aprendido desde el versículo 1 de este capítulo 13 hasta el versículo 7 ordenanzas en cuanto al servicio en la comunidad, en el país donde usted viva, en la ciudad. Cosas que nosotros tenemos que cumplir como creyentes. Analicemos y miremos cómo está nuestro comportamiento. No es de acuerdo a lo que nosotros pensamos ni lo que nos gusta, sino lo que la palabra de Dios está enseñándonos. Y desde este versículo 8, que ya lo leímos, hasta el versículo 14, vamos a estudiar ahora sobre la relación con el prójimo. Usted ve cómo Pablo nos está enseñando cómo debemos comportarnos, cómo debe de ser nuestra vida diaria como creyentes. La Escritura dice que no debáis a nadie nada. Así que, por favor, vuelvo a repetir lo que dije en el versículo 7. Paguemos todo lo que nosotros hemos prestado. Devolvamos lo que pedimos prestado a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestros familiares, al gobierno, a los bancos, porque eso es lo que le agrada a Dios. Dice que no debamos a nadie nada. Si usted tiene saldos pendientes por causa de situaciones que se han presentado y no ha podido, órele a Dios. Preséntelo a Dios y dígale: Señor, yo quiero cancelar esto. Esto me está molestando para mi vida personal contigo. Ayúdame porque yo quiero realizar estos pagos o devolver esto que yo estoy debiendo. Por favor, es necesario, porque la Escritura es bien clara en cuanto a todos estos puntos. Debemos estar a cuentas respecto a todo esto. Si alguno tiene deuda, que sea deuda de amor. Absolutamente. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La palabra del Señor es bien clara. No podemos negar la ayuda a los demás. Muchas veces dicen: yo le presté esto y nunca me pagó, y no voy a volver a hacer a nadie. No está correcto. No podemos juzgar a una persona y ponerlo a
todos por igual. No cierre su corazón para ayudar, para cumplir la palabra. Debemos de aprender de que si alguien necesita ayuda, vamos a ayudar. Si esa otra persona no pudo pagarle o no pudo devolverle, debemos ayudar. Y lo más importante aquí es que debemos ayudar sin esperar ninguna recompensa. En resumen, amados, el amor a nuestro prójimo es hacer el bien. El amor a nuestro prójimo es parte de la misma esencia de Dios y es el camino para cumplimiento de la ley. Así es que, amados, todos debemos de tratar de poner en práctica esto que nos habla la palabra de Dios. Ser buenos administradores en cuanto a pagar, en cuanto a obedecer las leyes, en cuanto a cumplimiento de lo que hay. Por favor, si usted tiene en su carro que dice Jesús te ama, pórtese bien como un buen cristiano para que cuando lean eso digan, oh sí, ese vecino dice lo que, vive lo que dice. Y su comportamiento debe de ser correcto como hijo de Dios. Pagar todo lo que debe de ser correcto como hijo de Dios. Amar, ayudar, preocuparse por aquellos que están al frente de las congregaciones es bíblico. No es idea del hombre, no es pensamientos de hombre, es bíblico. Y si usted ama a Dios, va también a amar lo que Dios dice en su palabra. Es importante poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Nos quedamos en este versículo 8 del capítulo 13. En la próxima clase seguiremos hablando puntos igual importantes que nos ayuden al crecimiento de nuestra vida. Pablo se ha preocupado tanto para que nosotros podamos actuar y vivir correctamente y mejorar cada día nuestra forma de vida. Vamos a orar, amados. Gracias te damos, mi Dios, una vez más, por esta oportunidad que nos regalas de aprender tu palabra, de mejorar nuestro comportamiento, de cumplir lo que tú nos ordenas. Gracias, ayúdanos, bendiga la vida de cada uno, de todas las personas que se reúnen para estudiar, que se preocupan en mejorar su vida y agradar a Dios. Ayúdales, Señor. Si están pasando por pruebas difíciles, dales la victoria. Bendiga su familia. Bendiga, Señor, sus vidas. Sane sus cuerpos enfermos. Glorifíquese en medio de situaciones difíciles. Se lo ruego y se lo suplico en el nombre de Jesús y le doy gracias. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer una vez más estudiar la palabra junto con ustedes. Bye, bye.